Buenas tardes, estimado docente de esta prestigiosa institución. El día de hoy voy a realizar la entrevista con el tema Formación docente y transformación digital, competencias digital y su relación con la innovación docente en la educación básica en el Ecuador. Yo, Sandra Prudente Gonzabay, he leído y entiendo la información proporcionada y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de retirarme en cualquier momento, sin dar una razón o sin costo alguno. Entiendo que esta es mi forma de dar mis sentimientos expresos para participar en este estudio y acepto voluntariamente mi participación en el mismo. Agradezco, mi estimado, por ser parte de esta entrevista y está estructurada de la siguiente manera, como preguntas generales y preguntas específicas. Las preguntas generales se basan a sus datos personales. ¿Podría indicarme su nombre y apellido? Raúl Pozo Ramírez. Edad. 39 años. ¿De género masculino o femenino? Masculino. ¿Puesto de trabajo? Actualmente como docente. Anteriormente estuve como directivo 3 años en la institución, la cual estoy en esta misma institución laborando hasta el momento. ¿Sus estudios? Bueno, tengo un título de profesor en educación primaria y también el título de licenciado en educación primaria. ¿Años de experiencia laboral? Tengo 22 años como docente, la cual participé 8 años como bonificado por parte del municipio de Educación de Santa Elena. Luego como contrato y en el 2014 ingresé como profesor fiscal en la institución educativa. ¿Qué puesto de trabajo en este campo ha ocupado? Estuve como docente, luego pasé a parte de ser directivo de la misma institución y hoy en día pues ejerzo otra vez ingresé como docente en la institución educativa como fiscal directamente. Como bien antes mencionamos, la integración de las TIC ha tenido diferentes miradas a lo largo de estos años. Y aquí nos enfrascamos en la pandemia, que es donde se dio un largo giro sobre la educación al aplicar las TICs. Nos vamos a centrar en el bloque número 1, circunstancias que promueven o dificultan el aprendizaje profesional en el contexto laboral. ¿Utilizaba la tecnología para enseñar antes de la pandemia? Bueno, antes de la pandemia, la tecnología estábamos entrando en pleno siglo XXI. Se utilizaba a un cierto tiempo, como por ejemplo era un trabajo práctico, un trabajo con los estudiantes investigativo, pero no al 100%. Ya cuando nos vino la pandemia, que fue 2 años de experiencia, 2 años de experimentación, 2 años que pudimos inventarnos, reinventarnos y querer ser partícipe de esta nueva era que nos conllevaba al futuro. Sabemos que todo fue tan rápido, nadie estaba preparado para este nuevo proceso virtual, pero sí había muchas universidades que lo utilizaban antes de la pandemia, las clases virtuales, pero era un tanto por ciento reducidos. La mayoría era presencial, pero durante la pandemia pasó al 100% a nivel mundial directamente, porque todo el mundo llegó la pandemia a todos los países. Entonces fue una parte de experiencia y con referente a la pregunta, pues antes le utilizábamos a breve rango nada más. ¿Qué herramientas utilizaba? ¿Antes de la pandemia o después de la pandemia? Antes. Ya, antes de la pandemia utilizábamos lo que era los proyectores, que eran talleres prácticos dentro de la misma institución educativa, una laptop, una computadora de escritorio, partes tecnológicas que nos permitían poder dar un taller, más allá que era presencial, aunque utilizábamos las partes tecnológicas, no dirigido directamente bajo un grupo parte virtual, sino dentro de la misma institución educativa. ¿Su uso de la tecnología se intensificó durante la pandemia? Como ahora le explico, Sandrita, la parte en la pandemia, pues aprendimos
éramos parte que no teníamos conocimiento de cómo utilizar las clases virtuales, pero nos fue una experiencia que tuvimos que aprender, digamos, a fuerza, en otra parte obligados, pero ante la parte de esto aprendimos muchísimo. Recordamos cómo pudimos hacer las diferentes clases, de cómo podíamos interactuar con los estudiantes, de cómo podíamos trabajar. Bueno, eran tantos sistemas al mismo tiempo dentro de la plataforma para utilizar, pero fuimos descubriendo parte a parte cuál era el más recomendado para el estudiante, cuál podíamos adaptar directamente a los chicos. Recordemos que la economía de que tenían los hogares y parte de nuestro país, pues abajó mucho, ¿no? Los papitos perdieron los trabajos, muchos no tenían para poder ubicarse dentro de la economía, poder ejercer un plan o ir a internet. Que dentro de esto, pues no nos quedó más que podernos adaptarlo. A los primeros intentos fue con correo electrónicos, que era lo que más se podía ver en nuestros lugares, ¿no? Después fuimos ejerciendo otras plataformas que nos permitió intensificar lo que fue las clases virtuales. ¿Necesitó apoyo para empezar a enseñar mediante la tecnología? Bueno, en las instituciones habían TICs, compañeros que han estudiado parte de informática. Nos permitieron explicar cómo podíamos utilizar las herramientas tecnológicas para poder llegar a los chicos. Fueron inmersos trabajos grupales con docentes que nos permitieron poder conllevar a un mejor desenvolvimiento. Recordemos que la pandemia vino por parte de otro país, la cual fuimos cogiendo experiencia, fuimos viendo hasta cuando nosotros tuvimos que cerrar todas las fronteras, pues pudimos llegar a especificar ciertas plataformas que nos permitieran poder llevar a los estudiantes. ¿Qué tipo de apoyo necesitó? Físico, moral, tecnológico, porque todo eso nos permitía poder llevar más allá a los estudiantes. Recordemos que nos encontramos con diferentes circunstancias, diferentes formas de cómo nos podíamos conectarnos con los chicos, específicamente en la ciudad rural, donde vos mismo y que nos hablas vive y ve la realidad de cómo llegar a la tecnología. Es muy diferente a la ciudad urbana, que había más conocimiento de la tecnología, del internet. Acá era muy poco el internet dentro de las partes rurales, pero en la pandemia se intensificó, se llevó y diferentes empresas lograron llegar a los diferentes hogares, no al 100%, hay que reconocer que aunque la pandemia está pasando, no se llegó al 100% de los estudiantes tecnológicamente. ¿La institución en la que usted labora lo apoyó con herramientas, materiales o infraestructura para el uso de la tecnología? La institución educativa no constaba y no consta con los medios tecnológicos, como por ejemplo dotar a todos los estudiantados en tablets, laptops. Era mínimo que tenía la institución un laboratorio de 5 o 10 computadoras, que no es suficiente para los 400 estudiantes que se educan dentro del instituto. Entonces fue muy imposible dotar de herramientas. Fueron propios recursos de los papitos, conversando con ellos, que pudieran dotar en casa mismo y poder conllevar la nueva era educativa, que era la tecnología, la parte virtual. En sí, aquí en la institución no dotó porque no existía en la parte tecnológica y mucho menos no estaban ni preparados ni la comunidad, ni los docentes, ni los estudiantes a la nueva era que se nos venía. De acuerdo a sus respuestas, seguimos con el siguiente bloque. Influencia de la comunidad docente con la adquisición de habilidades. Participó en trabajo conjunto con colegas docentes para el intercambio de conocimientos tecnológicos a partir de la pandemia. Recordemos que al inicio de la pandemia nos fue difícil, había mucha frontera cerrada, pero sí hubo un momento donde los compañeros maestros pues tuvimos que arriesgarnos físicamente de llegar a un lugar, a la institución educativa. Más allá de los compañeros TICs que tenían conocimiento en la era virtual, poco, nos pudimos conectar en diferentes lugares vía Zoom, vía Teams, Microsoft Teams, que es la parte por parte del Ministerio de Educación, la plataforma, para poder dotar de mejores conocimientos y de cómo podíamos llevar esta nueva era educativa ante los estudiantes.
Conocimientos previos que durante los 2 años le fuimos ejerciendo, le fuimos ubicando y poder llevar a los estudiantes hasta donde podríamos. Pero gracias a Dios tuvimos 2 años que pudimos llevar a los estudiantes a un mejor aprendizaje en la parte digital. ¿Estas reuniones continuaron después de la pandemia? Sí, teníamos por parte del Ministerio de Educación un cronograma y también evidencia que nosotros teníamos que ejercer, informes por parte de los docentes quienes nos conectábamos. Recordemos que bajo a nivel nacional, y no nos vayamos muy lejos, la parte rural, había docentes que se nos hacían posible poder conectarse a los rincones más lejos. Ahí estaban los docentes para poder abarcar esos lugares con las fichas pedagógicas que se trabajaba en aquel momento, los trabajos que los estudiantes no podían hacer, llegar hasta allá y que ellos pudieran cumplir al 100%. Esos fueron conocimientos que nos permitieron empujar más allá y poder ser partícipe con ellos. ¿Qué estrategias para aprender a utilizar la tecnología le funcionaron? Fueron muchas, como también fueron errores al inicio de podernos realizar, ¿no? Bueno, si hablamos de una plataforma como Zoom, ubicábamos también el Face, que son más plataformas que nos permiten más usuarios. El WhatsApp también, que es el más utilizado dentro de las partes, pero no nos permitía la conectividad total. Dentro de varias plataformas que utilizamos, nos quedamos el 90% de nuestros compañeros con el Zoom y un 10% con Microsoft Teams, que nos permitía poder llevar a los padres de familia de una conectividad. No logramos hasta los 2 años poder conectar el 100%, siempre podríamos llegar hasta un 95%, pero no al 100%. ¿El por qué directamente? Porque ciertos padres de familia tenían 3, 4 estudiantes y un solo dispositivo para los 4 estudiantes. Teníamos que planificar cronogramas que le permitieran que todos los estudiantes recibieran en un cierto momento. Esos fueron conocimientos que nos permitieron, junto a los docentes, poder llevar las reuniones permanentes de los hogares por medio de una plataforma. ¿Qué estrategias para aprender a utilizar la tecnología no le funcionaron? Bueno, dentro de que no funcionaron fue parte de los estudiantes venir presenciales, porque era el miedo directamente de que nos podíamos contagiar, o era el miedo de que los chicos podríamos caer o recaer dentro de el virus del COVID-19. Pero recordemos que las vacunas que en su momento fueron dándose a un breve tiempo, ¿no?, pudieron ser un antivirus que nos permitieron poder abrirnos más allá de una parte virtual, sino a una parte presencial por parte de los estudiantes. Errores que nos permitieron poder enfocar más allá de lo que es virtual y presencial. Es decir, sí existieron programas el cual no se podía habilitar porque no todos los estudiantes tenían la misma posibilidad, como aquí en este caso el recurso económico, como para poder tener una herramienta, ¿verdad? Así es. Recordemos que había muchas plataformas que eran bastante, se dice, pesadas en su momento, que tenían más costo, tenía que tener un dispositivo más avanzado tecnológicamente que permitiera abrir la plataforma. Entonces el Zoom y el Face que nos permitieron un poquito más acelerado y económicamente de poder llevar a los estudiantes a sus clases. De acuerdo a sus respuestas, seguimos con el tercer bloque. Papel de la tecnología en el aula. ¿Hace uso de la tecnología en el aula? Recordemos que a los primeros, como era virtual, nosotros pedíamos lo que son las tareas presenciales. Dentro de esto, pues se fue enfocando en poder ahorrar un poco la economía de los padres. Se llevó en los últimos tiempos, a los primeros años, lo llamado portafolio, que usted como
madre, dentro de las partes rurales usted conoce lo que es un portafolio, de cómo eran que los chicos tenían que ir acumulando, utilizar los recursos, hojas reutilizadas, ajustarle a los recursos y ellos poder ir enfocando, que en su momento eran podido llamar por los docentes a la institución y poder enfocar dentro de esto. Pero a pasado de un año más allá, ya los recursos fueron terminándose y todo ya tecnológicamente, donde los estudiantes hacían sus propias tareas en sus propios dispositivos. Pero recordemos que para poder almacenar todo eso se requiere una laptop. No todos los estudiantes tienen una laptop, sino un teléfono que le permitía por lo menos un 10% de trabajar dentro de eso. Se siguió utilizando hojas de reciclaje, portafolios que pudieran los chicos llegar a cumplir su meta, que era estudiar. ¿Qué tipo de recursos tecnológicos, es decir, físicos y virtuales, utiliza en su práctica docente? ¿Actual o ante la pandemia? Actual. Ya. Dentro de este tiempo que estamos, pues la tecnología no ha terminado. Parte de esto se sigue utilizando como antes, lo que son los portafolios, cuadernos de apuntes, materiales que dona el Ministerio de Educación, como son los textos y cuadernos de trabajo. Y se sigue aún utilizando lo que son la parte tecnológica. Hay días que por A o B motivo un maestro no puede llegar a la institución porque se siente delicado de salud, porque está con fiebre. Recordemos que aún los síntomas no han pasado por esto. Entonces eso nos permite seguir utilizando los mismos recursos tecnológicos. Y una vez que culminan, pues los chicos tienen la necesidad de poder hacer llegar sus evidencias por medio de los mismos teléfonos o laptop, que ellos puedan hacer sus tareas directamente. ¿Cómo orienta a los alumnos para que utilicen herramientas tecnológicas? Recordemos que esto era un poquito bastante difícil poder llegar a los chicos en la parte tecnológica, pero en los últimos tiempos los papitos y los estudiantes se fueron adaptando. Y siempre se le ha comunicado que la parte tecnológica vino para quedarse. Esto no está como para que ya se terminó la pandemia y se terminó todo. La parte tecnológica y virtualidad ha venido, pero para quedarse como se va a quedar el virus también, solo que ahora será controladamente. Entonces se sigue impartiendo a los estudiantes que ellos sigan actualizándose en las diferentes plataformas que se pueda dar dentro de de la parte tecnológica y poder cumplir con las diferentes necesidades. ¿Utiliza herramientas tecnológicas para evaluar a sus estudiantes, sí o no, y por qué? Se utiliza en ciertos momentos cuando un estudiante está enfermo. Entonces, usted sabe que un estudiante cuando está enfermo, a la necesidad que estamos de una semana, él se va a atrasar mucho en las tareas. Entonces siempre se le pide que los estudiantes se conecte, tener una orientación por parte de una plataforma e indicarle qué material va a hacer y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si él puede físicamente llegar a la institución, pues lo realiza. Caso contrario, por la misma plataforma, él puede cumplir su objetivo, que es cumplir con las actividades. Entonces, se sigue utilizando las partes tecnológicas dentro de esta era estudiantil que estamos ahorita. ¿Qué herramienta tecnológica utiliza para la evaluación? Ya, se realiza diferentes. Lo físico ya está casi culminando en este pleno siglo XXI. La mayoría de preguntas son objetivas, muy abiertas para los educandos. Por el momento se sigue utilizando lo físico, pero solamente son los exámenes trimestrales. Ya los que son como los parciales, dentro de estos se está directamente como una exposición, un drama. Y entre estos los pueden estudiar los chicos también en la plataforma, que si en caso el estudiante presencial no puede llegar, porque aún estamos al 100% en el Ecuador con referente a las clases presenciales. Pero eso no descarta que los chicos aún se siguen enfermando y que pueden utilizar la plataforma virtual para poder cumplir con sus actividades. Seguidamente seguimos con el uso de la tecnología e innovación. ¿Qué lecciones le dejó la pandemia sobre el uso de la tecnología? Te cuento que antes, que si yo no podía hacer una reunión porque ciertos papitos no podían llegar presencialmente, entonces era un fracaso. Ahora las reuniones las puedo hacer en la hora que yo pueda, en la mañana, no porque trabajamos, si es matutina, le podemos hacer en la tarde, en la noche, o en los horarios que los padres de familia puedan, un fin de semana,
porque no es necesario estar ya presencialmente, le podemos hacer virtual. Y eso puede que los padres de familia puedan asistir al 100% de las recomendaciones, utilizando la misma plataforma que los estudiantes utilizamos en clase. Esa es una enseñanza y un aprendizaje que vino, que se quedó y que se quedará para utilizarlo durante los periodos que podamos. Entonces, eso es una buena enseñanza directamente. Y trabajos virtuales que antes los chicos, que era obligatoriamente, en un caso de que no pudiese llegar al colegio, tenía que ir obligatoriamente. Ahora le puede hacer por medio de una plataforma. ¿Considera usted que adquirió competencias digitales durante la pandemia? Competencia y aprendizaje. Competencia sí, porque hay ciertos estudiantes que presencialmente se les complica ciertos temas. Pero si esos temas le trabajamos bajo un dispositivo tecnológico, esos estudiantes se manejan más que un estudiante que capte físicamente. Entonces, hay dos formas de aprendizaje que yo me he dado cuenta durante la pandemia. Hay estudiantes que presencialmente no están tan al 100%, pero con una herramienta tecnológica ellos lo hacen maravilla. Ejemplo, tenemos las tablets que fue dotado por una compañía Profuturo, que dentro de esto estamos hablando de una organización como es Movistar, que lleva todo esto y nos permite nosotros poder cumplir con cada una de las indicaciones que estamos realizando. ¿Qué competencias identifica? Me refiero a que durante la pandemia, ¿qué competencias digitales aplicó o cuáles son las que usted considera que adquirió en esos momentos? Las competencias que utilizamos fueron el descubrimiento de nuevas formas de estudio, la tecnología de cómo poder adquirir y poder llegar al estudiante. Fue una de las competencias que nosotros como docentes aprendimos y seguimos aprendiendo. Dentro de esto, pues el desenvolvimiento de estudiantes que por medio de una parte tecnológica son más participativos, son más activos que presencialmente directos. ¿Cómo ha trasladado estas competencias nuevas al aula de clases? Bueno, antes se trabajaba bajo un régimen solamente educativo físico. Estos últimos tiempos le hemos realizado tecnológicamente. Personalmente, cuando los estudiantes pues carecen de alguna necesidad de llegar a la institución, pues se reúnen en plataformas para poder hacer trabajos grupales, que yo lo he realizado. Ciertos chicos hemos cumplido por grupos y ellos se han reunido en una plataforma para que trabajen trabajo virtual, que ya no es necesario como antes, cuando dejábamos trabajo grupales, los chicos tenían que ir a tal lugar, si vivían en un lugar apartado tenían que juntarse. Dificultades que eran para los papitos preocupantes porque tenían que viajar de un lugar a otro. Ahora se pueden reunir bajo una plataforma y todos trabajan ahí, todos hacen su trabajo, su proyecto, su exposición, y si es dramatizarlo, pues le llevan listo para el siguiente día. Las nuevas competencias tecnológicas adquiridas desde el inicio de la pandemia y a lo largo de su carrera profesional, ¿le han servido para innovar dentro del aula? Te cuento, Sandrita, que sí, dentro de esto antes era muy difícil la tecnología de poder adquirir. Se nos hacía poder tener con alguien una interacción más difícil, pero en estos últimos tiempos que estamos trabajando, la parte tecnológica nos ha ayudado bastante y creo que impartirle dentro del plantel educativo será bastante ayudarle dentro de esto. Entonces, como dije hace un momento, la era vino para quedarse y para continuar trabajándolo. ¿Ha mantenido alguna de las innovaciones que adoptó durante la pandemia en su práctica docente actual? Como lo dije, sí, le sigo manteniendo porque aparte de la presencialidad que tenemos con los estudiantes, yo los sigo dando, los sigo que se conecten en cierto momento, siempre y cuando pues
no tener que los papitos gasten un recurso económico más allá, dándole dos opciones, que se puede conectar directamente con los chicos que están en grupo y los que no, pues replicamos la actividad para el siguiente día presencial. Dentro de esto, pues, trabajo que a veces los chicos por A o B motivo no pueden cumplir al 100% copiándolo, pues se lo realiza y se lo envía en un grupo que tenemos integrado como WhatsApp, que es el que más está a disponibilidad de los padres de familia. Entonces, por medio de esos trabajos, ellos siguen utilizando la parte de la virtualidad. Muy bien, mi estimado. En base a sus aportes, puedo manifestar que de antemano muy agradecida por ser partícipe en esta entrevista y a la vez pues coadyuvar durante este proceso de aprendizaje que estoy requiriendo en este momento. Sandrita Prudente, fue un gusto haber compartido con usted. Espero que la conversación o la entrevista te sirva de mucho para tu nueva era, también que estás en un proceso de graduación. La tecnología, vuelvo y repito, nos llegó, no estamos, y creo que hay que seguirnos actualizando día a día, que nos permita a nosotros poder enfocar y poder dar a los estudiantes más allá de nuestro propio aprendizaje. No terminará, yo creo que día a día pues seguiremos ayudando, y quien te habla pues siempre estará un gusto poder compartir con usted, y cualquier momento que requieras alguna entrevista, un comunicado, algún aporte, pues no duden en poder estar aquí, que aquí siempre estará para poder compartir con usted, Sandrita. Muchas gracias, mi estimado. Excelente día, bendiciones. A usted también, Sandrita.